Hoy estamos en la tercera jornada relacionada con la empleabilidad y los ingenieros industriales. Siempre hemos dicho, y todos los datos apuntan a que los ingenieros industriales tenemos un altísimo grado de empleabilidad, es una profesión muy demandada por las empresas, pero también es cierto, y eso lo reconocemos, que hay veces que igual por tratarse de tu primer empleo o porque igual has pasado mucho tiempo trabajando en una empresa y te vuelves a encontrar después de mucho tiempo en el mercado laboral, hay veces que no sabes muy bien por dónde empezar. El objetivo de estas 5 jornadas que hoy pasan por su Ecuador es precisamente ayudar a nuestros compañeros, ayudar a los que estáis terminando la carrera o los que por cualquier motivo queréis buscar un cambio en vuestra carrera profesional a este proceso. Tuvimos una primera jornada dedicada a ese planteamiento vital o a ese planteamiento de cuando quiero acceder al mercado laboral o cuando quiero cambiar de puesto de trabajo, qué es lo que tengo que hacer. Tuvimos una segunda jornada que implicaba mucho más ese currículum vitae y ese cómo me presento yo y cómo lo veo ese documento, que a día de hoy sigue siendo una de las referencias a la hora de presentarnos y buscar trabajo. Y hoy tenemos una oportunidad maravillosa y es que siempre nos preguntamos qué es lo que pasa del otro lado. Para contarnos qué es lo que pasa del otro lado, cómo es realmente el proceso de selección de empleo por parte de una empresa, en este caso como Accenture, tendremos hoy a Diego Sánchez Krag. Diego es graduado en psicología, máster en marketing digital y bueno, después de un breve paso por una empresa de fabricación, en este caso la farmacéutica Abbott, lleva 3 años en Accenture, una empresa de servicios, principalmente dedicado a todo lo que tiene que ver con acceso al mercado laboral, becarios y primer empleo. Diego, te paso la palabra simplemente recordando a la audiencia que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Por favor, hacerlo a través del chat, no a través del canal de preguntas y respuestas, sino a través del chat, para que así todos podamos ver un poquito cuáles son las dudas que tenéis y lo que hará Diego en principio, salvo que haya algún tema que veamos que es necesario tratar en ese momento, es agrupar todas las preguntas y responderlas al final. Si las iremos transmitiendo, pero por favor ir haciéndolas a través del chat. Diego, estamos en tus manos. César, muchísimas gracias. No sé si me escucha bien, se me ve bien. Alto y claro. Sí, perfecto. Pues nada, simplemente para empezar, daros las gracias por esta oportunidad. La verdad que es un placer poder participar en estas sesiones. Me parece que es un programa súper interesante, además súper útil, ¿no? De cara a todos los ingenieros y bueno, toda la gente que se haya podido apuntar a este tipo de webinars. Y aquí lo que vamos a hacer un poquito en esta sesión es, como bien comentabas, ver cómo nos preparamos para esta entrevista. Es decir, nosotros ya hemos visto, bueno, pues, o vosotros ya habéis visto cómo prepararos un currículum y habéis comentado también que vais a hablar sobre marca digital. Así que me parece una oportunidad súper buena y creo que es un punto súper importante saber cómo afrontar esta entrevista. Entonces, nos vamos a centrar precisamente en esto. Para dar un poquito de contexto, bueno, ya me has presentado perfectamente, la verdad que creo que no tengo mucho más que contar sobre mí, pero el hecho de llevar 3 años y medio en el mundo de la selección, pues nos da o me da cierta experiencia y ciertos años bueno, saber qué, qué hay que hacer y qué no debemos hacer en una entrevista y qué se valora y qué no se valora de este lado, ¿no? de la entrevista, del lado del entrevistador. La verdad que hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta, hay varios puntos que vamos a tratar, pero yo sobre todo animo a todos los que estén presentes a que me bombardeéis a preguntas. Yo creo que la mejor manera que vamos a poder aprender algo en esta sesión es a través de las preguntas, que seguro que tenéis un montón, seguro que habéis ido a muchas entrevistas o a lo mejor estáis preparando la vuestra primera entrevista. Entonces creo que es súper interesante vamos, todo lo que se os pase por la cabeza, que lo transmitamos por el chat, como comentaba César, y yo encantado de responder. ¿Lo dejamos para el hueco del final o bueno, si veis que es oportuno comentar entre medias, pues oye, perfecto. Y nada, yo simplemente voy a poner 2 slides súper rápidas de Accenture para que conozcáis un poquito lo que es la empresa. Somos una consultora tecnológica y bueno, pues somos una multinacional, la verdad que
súper importante y con esta diapositiva lo único que quiero que veáis es la dimensión de la empresa y también, pues, sobre todo, la dimensión del proceso de selección que podemos llegar a tener, ¿no? Contamos con más de 500.000 profesionales, más de 500.000 profesionales dedicados a la tecnología, a la innovación, y por lo tanto, gran parte de este colectivo, de estos profesionales, de esta familia de Accenture, provienen de ingenierías, ¿no? Y bueno, estamos en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, digo casi todo el mundo realmente, porque estamos en 120 países del mundo. Es decir, en el momento en el que podamos viajar libremente y nos podamos ir fuera de España, seguramente el primer destino al que vayamos, pues haya por lo menos una oficina allí de Accenture. Y es que necesitamos tantos profesionales, tantas oficinas para poder dar servicio a estos 6.000 clientes. Y no es tan importante, o bueno, es casi más importante la calidad que la cantidad, ¿no? Y esta calidad de los clientes se ve reflejada, por ejemplo, aquí en este dato que vemos de Fortune, que 91 de las mayores empresas del mundo, pues, son clientes nuestros. Y esto se refleja, o se replica más bien, a nivel nacional. Obviamente en una escala menor, somos 15.000 profesionales, aquí pone 12.000, pero bueno, ya estamos casi más cerca de los 15.000. Y es que mirar el dato de incorporaciones, más de 2.700 incorporaciones al año. Es decir, nuestro proceso de selección es un no parar. Nosotros lo que hacemos, no tenemos unas fechas de incorporación fijadas, sino que durante todo el año pues, van surgiendo demandas, van surgiendo peticiones tanto de becarios como de primer empleo. Hablo de mi caso, ¿no? En las que, bueno, pues vamos cubriendo con los perfiles que vamos considerando oportunos. Y para ello, pues tenemos que hacer una barbaridad de procesos, ¿no? Estos procesos, pues incluyen una entrevista, incluyen una dinámica de grupo también, una prueba de inglés. Bueno, ya comentaremos un poquito acerca de esto. Entonces, como ya hemos hecho un repaso, como más bien vosotros habéis hecho ya un repaso de cómo realizar vuestro currículum, cómo prepararlo y demás, no me voy a centrar mucho en esto, simplemente recordar que, bueno, pues que hay que preparar un buen currículum porque va a ser la entrada, ¿no? El punto de presentación que vamos a tener por vuestra parte. Y nada, simplemente intentar que sea atractivo, intentar que sea bastante detallado, pero sin pasarnos de largo, es decir, 1 o 2 hojas, y bastante descriptivo en cuanto a funciones y demás que hayamos podido crear. Y luego, importantísimo, ver el perfil de empresa en el que queremos entrar. Es decir, tanto como para enviar el currículum, como luego ya en el aspecto de la entrevista tenemos que conocer la empresa a la que queremos entrar. No puede haber peor presentación, ¿no? Que en una entrevista le preguntemos a alguien que conoce acerca de Accenture en este caso, ¿no? Y, y no nos sepa decir más que, bueno, pues es una consultora tecnológica. Bueno, incluso me he encontrado gente que ni siquiera conocía mucho Accenture. Entonces, bueno, hay que estudiarse la empresa. Creo que es el punto primero y esencial que tenemos que tener para empezar en el proceso de selección. Ya no solo en la entrevista, sino antes de la entrevista, en cuanto enviamos un currículum, yo creo que tenemos que saber a quién se lo estamos enviando, ¿no? Pues bueno, ver el tamaño de la empresa, en qué sector, en qué área nos gustaría entrar, ubicación, qué tipo de servicios dan, etcétera, ¿no? Creo que este es el punto más importante y luego hablaremos de ello, pero lo quería resaltar aquí. Y luego enviamos el currículum, ¿no? Pues a distintos sitios, el portal de empleo de turno, pues ya sea LinkedIn, InfoJobs, Indeed, etcétera. Las oficinas de inserción laboral que son como las grandes olvidadas y creo que son las que más ayuda nos pueden dar en este caso. En cuanto estemos en la universidad, tanto para prácticas como para primer empleo, eh, creo que es esencial que contemos con el COIE, porque es que están dedicados a esto, están dedicados a ayudar a los alumnos, a los alumnis también, a los exalumnos. Entonces creo bueno, que es imprescindible que contemos con ellos. Y luego todas las acciones empresariales que podamos hacer, pues, eventos que vayamos, foros, redes sociales, bueno, hay muchísimos puntos de contacto que podemos tener con una empresa. Pero bueno, yo creo que esto ya todo lo habéis visto un poquito más. Voy a hacer un pequeño detalle también en cuanto a marca digital que me parece súper importante porque está muy relacionado con lo que queremos luego destacar en la entrevista, que es nuestras fortalezas, ¿no? Lo bueno de la marca digital, lo bueno de la marca personal
es que nosotros somos quienes realizamos o quienes la creamos y la construimos, ¿no? Entonces somos los CEOs de nuestro propio marketing, somos los encargados de crear el marketing de marca y aquí lo que tenemos que hacer es, oye, ser conscientes de que todo lo que pongamos en redes o en internet va a salir y luego, pues siendo conscientes de esto, pues sacarle partido, ¿no? Intentar crear contenido de valor bueno, para que esta marca personal realmente sea, eh, pues, sea potente y nos pueda ayudar de cara a un proceso. Y luego, pues bueno, he querido dejar aquí unos detalles de LinkedIn que me parece una de las herramientas que más os pueden ayudar de cara a enfocar este proceso de selección. Una vez que tengamos todo hecho, es decir, hemos creado el currículum con las indicaciones que os han ido comentando, hemos enviado el currículum o hemos contactado con la empresa a través de LinkedIn o a través de redes sociales o a través de cualquier otro punto que hayamos podido tener con ellos. Es el momento ya de prepararnos la entrevista, ¿no? De ver cómo podemos sacar a flote o cómo podemos sacar a relucir nuestras fortalezas, porque en una entrevista es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Lo primero que vamos a recibir va a ser una primera llamada. Esta primera llamada o puede ser también un correo. Por eso es importante que siempre nuestros datos de contacto estén perfectos, o sea, no puede haber una errata ahí. Y tendremos una primera llamada en la que, bueno, pues ya nos habremos mirado vuestro currículum, ya habremos vuestro perfil y nos habremos dado cuenta que nos encaja con, con lo que estamos buscando, ya sea un proyecto determinado o el perfil más general de la empresa, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, pues eso, os llamaremos. Esta llamada simplemente es para confirmar datos, por lo tanto creo que es indispensable que el currículum nos lo sepamos de pe a pa, o sea, no hace falta decirlo, ¿no? Pero bueno, fechas, mmm, detalles de funciones, de cambios dentro de nuestra formación o de nuestra experiencia laboral. Todo esto lo tenemos que conocer perfecto porque es lo que nos vamos a encontrar en esta primera llamada de confirmación de datos. Simplemente conocer, oye, ¿qué has hecho o qué estás estudiando? Si tienes intención de hacer prácticas o primer empleo, ya que puede ser que el proceso de selección varíe o incluso las fechas de incorporación varíen. Luego, quizás un pequeño approach acerca de idiomas, es decir, no vamos a preguntar, no creo que en una primera llamada os hagan una entrevista en inglés, pero es posible que sí que os pregunten por el tema de idiomas. Y simplemente eso, ver disponibilidad que tenéis y el interés que tenéis, ver para confirmar si realmente os habéis apuntado a esta oferta porque estáis interesados en la empresa y sí, en las funciones, o porque, bueno, pues habéis estado tirando sin ton ni son. Bueno, pues en esta cita, pues fijaremos una fecha de entrevista que a día de hoy, pues va a tener que ser online. Eh, bueno, no sé en qué momento cambiará todo esto, pero bueno, a día de hoy esta entrevista va a ser online y con esto, pues puede parecer que, bueno, pues que es menos personal porque estamos a través de una pantalla y demás, pero bueno, yo creo que cada vez estamos mejorando en esto. Ya nosotros desde Accenture llevamos un año trabajando desde casa, por lo menos la parte de Talent Acquisition, y, y bueno, ha mejorado un montón todo lo que viene siendo la entrevista, ¿no? Pues bueno, ya puede ser por videollamada. Nosotros tenemos también una plataforma virtual en la que, bueno, hacemos un recorrido por la empresa de manera virtual. Puede ser también, pues simplemente, otra vez, una llamada telefónica. Pero bueno, que sepáis que todas estas maneras de entrevistaros no van a restarle al proceso, sino que, bueno, es otra manera de afrontar una entrevista y que es lo que nos toca vivir ahora. No tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente otra manera de realizar la entrevista. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ante una entrevista de manera digital? Pues bueno, lo primero, tener un espacio cómodo. Es decir, cuando íbamos en presencial, obviamente, pues íbamos a una sala que estaba preparada y que teníamos nuestro espacio. Aquí el espacio nos lo tenemos que generar nosotros. Por lo tanto, y esto yo creo que es obvio, ¿no? Tendremos que hacer la entrevista
pues ya sea en nuestro escritorio o ya sea en una mesa amplia, bueno, en un lugar por lo menos donde tengamos una buena iluminación, donde tengamos una buena silla y donde tengamos espacio para anotar. Creo que es indispensable que tengamos boli y papel para todas las dudas que nos puedan surgir, las dudas que traigamos de antes y demás. Entonces, primer punto importante para una entrevista online, oye, el espacio. Obviamente, comprobar conexión porque va a ser importante, pero sobre todo el espacio, que sea un espacio ordenado, que sea un espacio en el que podamos estar cómodos y relajados porque vamos a estar unos 20-30 minutos como poco en este sitio. Bueno, pues además frente a una persona desconocida que a lo mejor nos puede poner un poco más nerviosos. Luego la vestimenta. Parece que como estamos en casa, pues no hace falta no ponernos formales, por decirlo así. ¿No? Todo lo contrario, es decir, vamos a hacer de esta experiencia online como si fuese la misma experiencia en presencial. Esto pasa lo mismo con el trabajo, es decir, nosotros cuando trabajamos desde casa, en remoto, pues obviamente tenemos que adaptarnos y bueno, pues seguir adelante con nuestra rutina y bueno, hacer como si estuviésemos en un lugar profesional. Y en una entrevista pasa lo mismo. El entrevistador tiene que ver que muestras interés en ello y que no estamos en pijama o no estamos, pues no sé, con una camisa arriba y los calzoncillos debajo, ¿no? Así que bueno, vestimenta importante, prepararnos como si fuese una entrevista presencial, creo que es súper interesante o súper importante que lo hagamos. Y ya de cara a la entrevista en sí, una vez que ya tenemos estos preparativos, que ya lo tenemos todo coordinado, pues vamos a ver qué nos pueden preguntar en esta entrevista. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta? Por un lado, obviamente, estamos en la carrera, estamos la mayoría de vosotros en ingeniería industrial, ¿verdad? Os van a preguntar por la trayectoria académica. Os van a preguntar, o os vamos a preguntar, primero, por quizás qué fue lo que os llevó a meteros en esta carrera. Y no tiene que ser una respuesta en sí de vocación, sino bueno, simplemente por conocer un poquito el contexto y el background de la trayectoria académica. Y luego, obviamente, se os preguntará por especialización de la carrera, se os preguntará por el año de comienzo y el año de fin que tenemos previsto. También muy interesante todo el tema de especializaciones, de asignaturas quizás que nos hayan llamado más la atención que otras, etcétera. Todo esto de cara a poder tener un perfil eh, pues creado en la mente, ¿no? Con vuestras motivaciones, con vuestras inquietudes y demás, y que luego lo podamos encajar con una asignación que realmente os sirva para desarrollaros como profesionales. No olvidéis que la intención, por lo menos en una empresa como Accenture, es que os podáis desarrollar como profesionales toda vuestra carrera en Accenture. Os vamos a intentar dar lo necesario para que lo hagáis. Entonces, la asignación que se os dé tiene que ser una asignación que acorde con lo que os interese, para que la aprovechéis. Luego, importante también, tema prácticas. A lo mejor hemos tenido algunas prácticas en empresas o incluso algún trabajo esporádico o un trabajo que no tenga que ver con la carrera. Se os va a preguntar, es decir, tener en cuenta que todo lo que incluyáis en el currículum va a ser objeto de pregunta. Y aquí es importante que sepamos defenderlo. Es decir, creo que es importante o interesante que tengamos en cuenta que de cara a poner una información en el currículum, estemos pensando siempre si la vamos a poder defender en una entrevista. En el caso de unas prácticas, obviamente lo vamos a poder defender, ¿no? Pues bueno, eh, funciones que hemos hecho, algún hito importante, algún proyecto importante que hayamos podido realizar durante estas prácticas, cuál era tu día a día en este trabajo. Bueno, pues son preguntas que podemos realizar, pero ¿y si no tenemos prácticas y lo único que tenemos son trabajos que no tienen que ver con el sector, por ejemplo, ¿no? Pues aquí entran las soft skills, las competencias. No todo es conocimiento académico. De hecho, cada vez más se valoran todo este tipo de competencias que podemos ir adquiriendo, pues no solo en la carrera, sino en experiencias como esta, como unas prácticas, o sea, como en un trabajo, pues X, pues yo qué sé, trabajar en equipo, resistencia al estrés, eh, yo qué sé, adaptabilidad. Todo este tipo de competencias, este tipo de soft skills que se adquieren a lo largo de vuestro desarrollo personal y profesional,
lo podemos sacar a colación en una pregunta de estas. Os podemos preguntar que qué hemos sacado en positivo de este trabajo en concreto o de estas prácticas en concreto, por lo que creo que es indispensable que a la hora de sacar información nos preguntemos si en una entrevista lo vamos a saber defender de esta manera, sacando algo positivo, sacando valor, sacando alguna competencia que hayamos podido reforzar o desarrollar. Porque ya os digo que cada vez son más importantes este tipo de competencias. Luego, en una beca Erasmus se os va a preguntar también si, y va muy en relación con lo que acabamos de comentar, en una beca Erasmus no todo es pues universidad y pasárselo bien. En una beca Erasmus, y bueno, en un Erasmus o cualquier otra experiencia en el extranjero, se pueden sacar un montón de competencias que nos van a interesar de cara a un recruiter o un entrevistador. Pues, oye, madurez, hemos viajado solos por primera vez y hemos vivido solos por primera vez. O competencias lingüísticas, ¿no? No solo hemos hablado en inglés, quizás, que es lo más típico, sino que quizás incluso con los locales en otro idioma, adaptabilidad a una nueva cultura. Creo que son competencias que un Erasmus nos da, una experiencia en el extranjero nos da y que se valoran, de verdad, chicos, de verdad que se valoran mucho este tipo de competencias. De hecho, un proceso de selección no consta solo de esta entrevista personal, sino incluso puede haber otros procesos que luego yo comentaré, porque bueno, depende de cada empresa, pero bueno, puede haber otros procesos como una dinámica grupal. Esta dinámica, lo que se va a valorar es especialmente este tipo de competencias. Luego, intereses personales. Estos intereses personales nos van a dar un poquito de contexto, de background sobre la persona. Siempre va a ser interesante que estos intereses eh, pues estén relacionados con el área, ¿no? Aunque, ya os digo, puede haber otros intereses, otros hobbies que no estén tan relacionados, pero que le podamos sacar partido. Pero ya os digo que en cuanto hayamos visto que haya pues algún hobby o algo relacionado con el área en el que estamos, se os va a preguntar por ello y tenéis que salir al paso de ello. Es decir, prepararos este tipo de aspectos. Idiomas, aquí, clave. Supongo que os lo habrán dicho en la parte del currículum. No mintamos con los idiomas, porque en Accenture, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia prueba de inglés, ¿vale? Os enviamos una prueba de inglés online que la realizáis y demás. Pero muchas veces en la prueba, en la entrevista de recursos humanos, os cambiamos a inglés la entrevista. Os empezamos a hablar en inglés y tenéis que fluir en este idioma. Si hemos metido en el currículum o hemos metido en el perfil y de repente nos salen este tipo de entrevistas, el mal rato lo pasáis vosotros, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no mintamos y que sepáis que se os puede preguntar perfectamente en otro idioma, en un idioma que se considere que sea necesario para el puesto de trabajo, ¿vale? Ya os digo, en Accenture lo que hacemos es, además de esto, tenemos primero una prueba de inglés en la que valoramos si realmente tenéis un nivel alto, tenéis un nivel medio o bajo, ¿no? Pero bueno, creo que es importantísimo el tema de idiomas, además cada vez más internacionalizados, cada vez más digitales y creo que tenemos que formarnos en idiomas porque nos va a abrir muchas puertas y no estoy hablando solo de Accenture, sino bueno, de un montón de todas las empresas. Un punto muy importante que quiero tocar ahora es la disponibilidad para viajar, que parece que no es tan importante, pero está cobrando cada vez más importancia. Y puede ser quizás por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Un momento en el que las entrevistas son online, los puestos de trabajo son online y pues podéis aplicar a un trabajo pues no lo sé, en Valencia, en cualquier comunidad de España o incluso fuera y en un principio pues lo vais a desarrollar de manera remota en vuestra casa y demás. Pero creo que es importante también que tengamos en cuenta, que tengamos en el radar que esto quizás vuelva a la normalidad y a lo mejor hay empresas en las que, bueno, pues que se prefiere que volvamos a las oficinas. Accenture, por ejemplo, no tiene previsto por ahora volver, pero en el caso de que volvamos tenemos que saber si tenemos disponibilidad para viajar. Entonces yo creo que esta pregunta a veces os puede descolocar y a día de hoy tenemos que tenerla en mente para saber si realmente estamos dispuestos a trasladar nuestra ubicación de cara al proyecto o lo que sea. Ok, luego conocimientos informáticos. Aquí
Em, Hay dos aspectos, porque nosotros en Accenture lo dividimos en dos. Tenemos, por un lado, una entrevista de recursos humanos para las posiciones de Strategy and Consulting y otras entrevistas para la parte más técnica. Entonces, la parte de Strategy and Consulting simplemente se os va a preguntar por conocimientos que tengáis y, y poco más, ¿vale? Porque, bueno, lo que nos interesa a nosotros es que tengáis un conocimiento, pero no vais a desarrollar ninguna tecnología, ni vais a programar, ni vais a utilizar ningún lenguaje de programación. Pero muy probablemente en otro tipo de entrevistas, en una entrevista más técnica, más de technology o en otra empresa, que no sé cómo serán los procesos, sí que se os valore con pruebas reales el conocimiento en determinado lenguaje o en determinada tecnología. Entonces aquí tenemos que estar súper preparados. No creo que tengáis ningún problema vosotros, porque además en la oferta que os apliquéis normalmente se detalla cuál va a ser el proceso de selección o qué tecnología vamos a necesitar, pero creo que aquí tenemos que ir súper preparados. Y luego también tenemos que ir preparados, aquí yo creo que es lo más importante, lo estoy dejando para lo último, para destacarlo, una descripción, ¿no? Una descripción nuestra. ¿Qué es lo que nos hace diferencial? ¿Qué vamos a aportar a la empresa que otro no va a aportar, ¿no? Obviamente no se trata de compararnos con nadie, pero se trata de sacar nuestras fortalezas y reforzarlas, de venderlas, es decir, además de ser buenos, de parecerlo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para, bueno, pues valorar que, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Pues, obviamente no vamos a establecer un guión de entrevista porque cualquier entrevista o todas las entrevistas son distintas, va a depender de la empresa, va a depender del entrevistador, pero siempre vamos a ir a preguntaros este tipo de cosas. Vamos a ir a preguntaros vuestras fortalezas e incluso vuestras debilidades. Entonces creo que es un punto súper importante que tenéis que grabaros y que tenéis que empezar a trabajar desde ya. ¿Cuáles son vuestras fortalezas? ¿Y cuáles son vuestras debilidades? Es decir, una debilidad simplemente em, se puede convertir en una fortaleza con el hecho de trabajarla. O sea, que no es algo negativo tener algún punto débil, sino, bueno, es una oportunidad de mejorar. Entonces, creo que para preparar una entrevista, además de conocer vuestro currículum, estudiar vuestro currículum, conocer, pues bueno, todo lo que habéis hecho, las funciones que habéis hecho y demás, creo que es importante que saquéis en claro cuáles son vuestras fortalezas, cuáles son vuestros puntos fuertes, qué podéis aportar a una empresa, como en este caso Accenture, que sea tan diferencial, que tenga tanto valor, que tengamos que decantarnos por vosotros. Y estas fortalezas pueden ser, ya os digo, mmm, no solo conocimientos académicos, que también, es decir, obviamente, pero también tener muy en cuenta todo lo que os he comentado de soft skills, de adaptabilidad, de resistencia al estrés, de trabajo en equipo. Ahora mismo todas las empresas, o la mayoría, o la gran mayoría de las empresas, busca gente que sepa trabajar en equipo. Em, y es algo que quizás en la carrera pues cojea un poco, ¿no? Porque, bueno, sí que tenéis prácticas en grupo y demás, pero, bueno, pues a lo mejor no tanto como nos gustaría. Y es algo que tenemos que trabajar, pues ya sea en otras experiencias o de manera autónoma, pero tenemos que trabajarlo. Comunicación, también otro de los aspectos que tenemos que trabajar. Y esto sé que a veces cuesta, sé que incluso de cara a una entrevista puede llegar a costar, ¿no? Hablar a un desconocido, hablar a través de una pantalla o o en vivo y en directo, ¿no? Pero eso es cuestión de práctica. Es decir, obviamente puede haber cursos, puede haber formación en esto, pero es práctica. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba, no me sentía cómodo hablando en público o hablando a una persona que no conocía o que sentía que me estaba evaluando y, y es cuestión de práctica, es cuestión de ponerse a ello, de perder el miedo. Las primeras entrevistas saldrán regular o mejor o peor, pero con el hecho de ir practicándolo, con el hecho de ir practicando tú solo en casa, vamos a coger una soltura que nos va a ayudar mucho, no solo en la entrevista, sino ya de cara a un posible puesto. Entonces, esto es lo que más quiero destacar, ¿no? Que chicos, de cara a una entrevista, antes de la entrevista, tenemos que saber qué es lo que queremos destacar de nuestro perfil.
qué es lo que nos hace diferenciales, qué es lo que nos va a aportar este plus para entrar en una empresa como Accenture o entrar en una empresa como, como cualquier otra a la que apliquéis, que seguro que ya habéis empezado, ¿vale? Y luego, una vez visto esto, pues bueno, también hay distintos puntos, ¿no? Vamos a ponernos en el lugar del entrevistador. Este entrevistador, yo, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo, ¿qué? 20 o 30 minutos para sacar unas conclusiones. Vamos a ponérselo fácil, vamos a hablar, obviamente, no va a ser un monólogo, ¿no? Por parte nuestra, pero, oye, tenemos que darle información al entrevistador para que pueda tomar su decisión, ¿no? Obviamente el entrevistador va a tener sus recursos para preguntarte por temas, para preguntar y sacar información, pero no nos limitemos a una respuesta de sí, no o de sota caballo rey. Vamos a intentar englobar y buscar qué es lo que quiere saber el entrevistador y dárselo con una pregunta. Ya os digo, lo que va a buscar es buscaros las fortalezas em, y buscaros también los puntos débiles. Entonces, vamos a hablar sobre ello, vamos a buscar sobre todo experiencias, vamos a tener muy en mente experiencias que nos puedan reforzar estos conocimientos o estas aptitudes, ¿no? Experiencias concretas me refiero, es decir, oye, os estoy diciendo, por ejemplo, trabajo en grupo. Pues vamos a buscar en nuestro cerebro, en nuestra memoria, alguna experiencia en trabajo en grupo que nos sirva para defender que realmente podemos trabajar y que nos gusta trabajar en grupo. O incluso alguna experiencia de trabajo en grupo que no haya salido bien en un primer momento y que hayamos sabido cómo salir adelante. Todo este tipo de experiencias concretas creo que son súper importantes. Como os decía, no va a ser un guión, no os hagáis un guión de entrevista porque luego os cambian y os perdéis, pero sí vamos a hacernos un esquema, si queréis escrito antes y demás, con nuestras fortalezas, con las experiencias que podemos sacar a raíz de estas y que podemos sacar para defender estas fortalezas, que ya os digo que con esto tenemos gran parte de la entrevista, pues bueno, no superada, pero sí encaminada, ¿vale? Porque ya os digo que lo que necesita un entrevistador es que tengamos argumentos para defender lo que se os pregunta. Argumentos sólidos, ya os digo. Tener en cuenta experiencias pasadas, experiencias concretas, ya sea de la carrera, ya sea de una experiencia personal, pero que nos sirvan para defender este tipo de aptitudes y este tipo de conocimientos que estamos poniendo en valor, ¿vale? Y ya os digo, hablar. No hay peor cosa que sentir por parte del entrevistador que el entrevistado pues no tiene interés, porque es lo que parece, ¿no? Si no hablamos, si nos limitamos a responder sí o no, lo que parece es que, pues mira, nos ha pillado mal esta entrevista, estábamos haciendo cualquier cosa y prefiero estar haciendo otra cosa. Creo que debemos mostrar interés y qué mejor manera, ¿no? Que, pues bueno, dedicándole el tiempo que se merece, dedicándole también el tiempo que se merece previamente a hacer un research, una búsqueda de la empresa. Lo comentábamos al principio de la presentación, tenemos que conocer la empresa, conocer dónde estamos y por qué queremos entrar aquí en la empresa. O sea, ya con una entrevista no tenéis excusa, es decir, ya os han llamado, ya os han convocado a una fecha específica, no hay excusa para no explorar y sacarle jugo a todo lo que encontremos sobre la empresa, porque eso realmente se valora. Se valora que haya interés y motivación por entrar en una empresa y que bueno, pues eso, que le dediquemos, que le hayamos dedicado el tiempo a esta entrevista como se merece, ¿no? Porque también nosotros como entrevistadores le dedicamos el tiempo que se merece. ¿Cómo lo vamos a contar? Ya os lo decía, vamos a intentar hacer un storytelling, vamos a intentar poder sacar estas cualidades, estas fortalezas y con las experiencias que comentábamos antes, poder hacer una historia. Ya os digo, no es un guión, no tenéis que soltarlo, no es un monólogo que vayáis a soltar, pero sí es importante que tengamos soltura a la hora de poder defender este tipo de argumentos, ¿no? Pues oye, practicarlo en casa o practicar frente al espejo con algún amigo, ir a entrevistas, no tengáis miedo a ir a entrevistas. Así que bueno, pues practicar este storytelling, ¿no? Practicar esto,
esta manera de poder hablar con un entrevistador, con una persona desconocida, sin vergüenza. Porque, bueno, se va a tener también en cuenta, obviamente, si la persona pues tiene menos aptitudes comunicativas y demás, pues tampoco vamos a rechazar el perfil, ¿no? Pero siempre ayuda a que la entrevista sea dinámica, que la entrevista fluya, que hayamos practicado un poquito cómo afrontar esto, que no nos pille de nuevas, que no nos pille de cero una pregunta que ya os digo, las preguntas pueden ser unas u otras, pero siempre van enfocadas, y me cansaré de repetirlo, a vuestras fortalezas y vuestras debilidades. Y obviamente también a lo más técnico o a lo más específico del puesto. Pero hoy en día se busca mucho gente que tenga ciertos bueno, que tenga ciertas aptitudes que quizás nos enseñan en una clase. Pues eso, proactividad, ataque, o sea, ataque, trabajo en equipo, agilidad, comunicación, etcétera. ¿Vale? Súper importante y creo vamos, lo tenéis que tener en cuenta siempre que vayáis a enfrentaros a un entrevistador, que bueno, la palabra enfrentar quizás no es la más indicada, ¿no? Creo que un consejo que también se os puede dar es que vayáis tranquilos a una entrevista. Es decir, os va a entrevistar, no os va a entrevistar el diablo, ni Dios, ni nadie, os va a entrevistar una persona normal, como puede ser cualquier otra, como puedo ser yo, que lo único que quiere saber es vuestro perfil, cómo es, y poner un contexto en el currículum que ya ha leído previamente. Entonces, ir totalmente tranquilos porque es la manera de aprovechar la oportunidad. Em, ya os digo, un entrevistador no va a ir a pillar, ni va a ir a sacaros los colores, ni mucho menos. Un entrevistador lo que busca es el perfil, que el perfil sea el que ha leído o el que busca. Nada más, o sea que de verdad ir tranquilos, y además yo creo que a lo mejor estando en casa, en vuestro sillón, bueno, sí, sillón, silla, lo que sea, puede ser que incluso estéis pues, aún más a gusto. O sea que la verdad que de verdad, una experiencia como una entrevista no tiene que ser una experiencia eh, estresante, ¿vale? Ir a hacerlo lo mejor que se puede, y si no, si finalmente no lo conseguimos, pues oye, otra vez será, habrá miles de oportunidades más. Ya hemos visto cómo llegar a distintas ofertas a través del COIE, de LinkedIn, de los eventos. De verdad, ir tranquilos y yo creo que parece tópico, ¿no? Pero creo que es de los consejos más importantes que podemos daros de cara a una entrevista. Y luego esto ya, pues bueno, lo he repetido mil veces, vamos a sacar a relucir nuestras habilidades. Vamos a saber vendernos. Hablábamos de la marca, ¿no? De la marca personal y de la marca digital. Pues esto es un poquito más, es un poquito lo mismo. Es nuestro marketing. Tenemos que venir aquí a vendernos, obviamente sin pasarnos, pero tenemos que venir a resaltar todo lo que hemos aprendido durante estos años y todo lo que creemos que nos hace diferenciales y nos da valor. Así que simplemente lo que os hemos dicho, o lo que os he dicho, pensar cuál va a ser vuestro perfil, tener un esquemita de qué imagen tenéis para poder venderlo. Y luego ya, pues después de la entrevista, creo que, bueno, obviamente cosas como agradecer el tiempo y preguntar dudas. Creo que es muy complicado. O sea, a mí me parecería raro que después de una entrevista no tengamos dudas. Siempre surgen dudas o venís con dudas ya de antes. Y por eso os decía también que tengamos el boli y el papel a mano, porque siempre surgen dudas. Y no tengáis miedo en preguntar lo que sea, cualquier cosa. Es decir, no tengáis miedo a parecer que, bueno, pues que no tenéis ni idea de algo. Preguntar, que para eso está la entrevista, para que preguntéis y para que en el momento en el que ya si finalmente llegáis al puesto de trabajo, tengáis todo súper estructurado. Esencial que preguntéis. El entrevistador, la parte de su trabajo es resolveros las dudas, así que venir con millones de dudas preparadas, apuntar las dudas que os vayan surgiendo durante la entrevista y preguntarlas. Incluso preguntarle al entrevistador por un punto de contacto, un correo, un teléfono para poder llamarle. A mí hay mucha gente, muchos chicos y chicas que, oye, que me han dicho que tenían vergüenza de escribirme tras la entrevista porque no querían parecer pesados, ni querían, oye, nuestro trabajo es este, es decir,
vamos a preguntar un punto de contacto, un teléfono, un correo. Y si surgen dudas durante el fin de semana, durante los días posteriores, vamos a preguntarlo, os podemos volver a llamar, podemos volver a realizar parte de la entrevista. No tengáis miedo. Incluso si llevan pues, unos días que no tenéis noticias del proceso de selección, no tengáis miedo tampoco a preguntar por ello. Es totalmente normal que tengáis interés y de hecho justo muestra interés en la posición, muestra interés en la empresa. O sea que vamos, eso para nada es negativo que preguntéis por el estado de la candidatura y por saber, pues, oye, cómo ha ido la entrevista. Siempre pedir feedback, no pasa nada por pedir feedback. Y el entrevistador yo creo que va a estar encantado de daros algunos tips, de deciros, obviamente, dentro de lo que cabe, pues bueno, qué cosas han ido bien y qué cosas han ido mal. Y luego poco más, agradecerle el tiempo, obviamente siempre tratarle con respeto, cuidar el lenguaje, ¿no? No estamos, aunque os he dicho que vayáis tranquilos, no estamos en un bar. Entonces, bueno, vamos a cuidar el lenguaje, ¿no? No estamos tratando con un amigo, sino que estamos tratando con una persona que nos está evaluando y os puede tocar una persona más cercana o menos cercana, pero creo que es mejor que primero vayamos con los pies en el suelo, que vayamos viendo cómo va la entrevista y luego ya va a ir va a fluir en función de, bueno, pues de lo del feeling que hay entre los dos o del lenguaje que prefiera el entrevistador, pues tutear o hablar de usted o lo que sea, ¿no? Pero bueno, siempre es verdad que vamos a ir en función de lo que nos vaya pautando el entrevistador, pero siempre intentando que la cosa fluya y eso con respeto y agradeciendo el tiempo, que seguramente el entrevistador también os agradezca vuestro tiempo. Y la verdad que, bueno, chicos, poco más que contar así en cuanto a qué se pregunta y cómo lo hacemos. Os comentaba también que hay procesos en los que no solo es una entrevista personal, ¿no? También puede haber una dinámica de grupo y para esto tenemos que estar preparados, que, bueno, es muy probable que parte del proceso de selección tengamos una dinámica de grupo, pues en la que tengamos que estar con más personas, en la que tengamos que interactuar con otras personas. En nuestro caso, en Accenture, por ejemplo, además con gente de distintos backgrounds académicos, es decir, no vais a estar solo con ingenieros quizás o con la misma facultad, para nada. La intención, todo lo contrario, es que podáis sentir dentro de lo que cabe, ¿no? Y dentro de las posibilidades que estáis en un día en Accenture, pues en un día con un proyecto, con gente de distintas áreas y bueno, con gente con distintas maneras de trabajar. Y así que bueno, también estar preparados para esto. Obviamente siempre se os va a comunicar cómo es el proceso de selección, porque cada empresa tiene el suyo, pero tener en cuenta que también puede haber una parte como esta, como una dinámica de grupo, como un business case. Pero bueno, lo que viene siendo la entrevista personal por competencias, que es como se puede llamar, de recursos humanos, viene a ser esta. Y luego, ahora ya, de verdad, bombardearme a preguntas. Yo creo que tenemos tiempo de sobra para resolver todas las dudas y no sé si preferís que las vaya leyendo César, me las leéis vosotros. Pues yo si quieres lo hacemos en plan diálogo, ya que no podemos dialogar con todo el mundo. La Venga, primera perfecto. pregunta de Alicia era en relación con algo que has empezado a comentar, pero igual podrías dar un poquito más de pistas. Por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre si no recibimos respuesta? Y yo creo que ahí es un poquito siempre la duda entre ser proactivos y ser pesados. ¿Qué reglas de etiqueta podemos tener aquí? Vale, es decir, si hemos realizado la entrevista, hemos dicho que nos vamos a poner en contacto con vosotros y no nos ponemos en contacto, ¿no? Pues bueno, aquí, como os comento, creo que es importante que, que preguntemos. Es decir, por preguntar una vez, oye, ¿cómo ha ido la entrevista? O, oye, llevo unos días sin tener noticias, creo que no pasa nada. Creo de hecho, os animo a que lo hagáis. Es decir, creo que estáis en vuestro derecho y creo que es importante que conozcáis en qué estado está vuestra candidatura. Así que no penséis que estáis siendo pesados por preguntar por el estado de vuestra candidatura. Es fallo nuestro si no os damos una respuesta. Em, Así que de verdad, preguntarlo. Ya os digo que es fallo del entrevistador o fallo de la empresa
si pasa tiempo sin daros una respuesta, porque nosotros desde Accenture siempre intentamos dar una respuesta, aunque sea positiva o negativa, pero por lo menos que tengáis una respuesta. Entonces estáis en vuestro derecho de preguntar qué es lo que ha pasado con la entrevista. Sí. Muchas gracias. La siguiente nos viene de Nikita, que pregunta acerca de dress code. Yo no sé si va en relación a Accenture en general Mm, o al proceso de entrevistas. Yo creo que ya casi todos nos hemos ido quitando la corbata en los últimos años, pero ¿cómo estamos ahí? Vale, bueno, os puedo hablar de Accenture, ¿no? También es verdad que creo que lo más inteligente es preguntarlo antes de una entrevista si tenéis que seguir un dress code o no. En nuestro caso, en Accenture, no descartamos a nadie, digamos, porque venga más formal o menos formal, ¿vale? Luego ya sí que es verdad para ciertos puestos de trabajo, pues sí que se exige un dress code u otro. Pero para una entrevista no vamos a descartar a nadie porque venga de una manera u otra. Sí que es verdad que también que os digo esto, también os digo, oye, tampoco vayamos en chándal, porque lo que está demostrando el dress code es la importancia quizás que le estamos dando. Entonces, simplemente con ir formal, arreglado, no hace falta que vayamos en traje y corbata, como comentas César, yo creo que esa parte se está dejando cada vez más atrás. Es suficiente, pero y creo que es igual de importante que lo preguntemos. Oye, si tenemos dudas, no vayamos a quedar mal, ¿no? en una entrevista. Vamos a preguntar si tenemos que ir de alguna manera u otra y así nos aseguramos el tanto. De la misma manera que luego en un puesto de trabajo, a lo mejor el primer día pues vamos de una manera mucho más formal, vemos que el resto de nuestros compañeros no va tan formal y oye, pues ya está, nos adaptamos a lo que haya en el puesto de trabajo. Pero de cara a una entrevista creo que lo podemos preguntar sin problema y nos van a responder. Aunque bueno, ya os digo, con ir arreglados formales, es decir, que se note que no nos acabamos de despertar. Ahí mi consejo personal es que en caso de duda, una corbata siempre en 3 segundos te la quitas y te la metes en el bolsillo y asunto arreglado. Miras un poquito el panorama y te intentas camuflar. Totalmente. Sí que es verdad, César, que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas, o por lo menos cuando las podíamos hacer en presencial, hacíamos primero la dinámica de grupo y luego la entrevista personal. Entonces, como os he dicho antes, en la dinámica de grupo juntábamos gente de todas las áreas, pues gente que iba a ir para strategy, gente que iba a ir para technology, gente. Entonces, pues ahí veíamos como cada uno iban en un dress code en función de lo que pensaba que se iba a llevar luego en su trabajo, ¿no? Pero ya os digo que es simplemente mostrar un interés. Igualmente, en cuanto a, por lo menos en nuestra empresa, piercings, tatuajes, no pasa nada. No vamos a tirar esto o una candidatura porque tenga un piercing o un tatuaje. Esto creo que también ha quedado más que enterrado, supongo que por todas o la mayoría de las empresas. Pues voy a aprovechar que hablas de dinámica de grupo porque nos pregunta Ada Ujú. precisamente por estas dinámicas. Es decir, y además nos pregunta algo igual un poquito personal y es, ¿Vale? ¿cuál crees que es la que a ti más te gusta o de la cual se pueda sacar más información? Vale, ok, pues parece una entrevista, ¿no? Hablando de experiencias concretas. Pues bueno, a ver, las dinámicas de grupo creo que son esenciales, creo que son bastante importantes para lo que os comentaba, ¿no? Para poder sacar en claro cómo nos desenvolvemos en un ambiente parecido al que nos vamos a encontrar en el trabajo. Ya os digo que va a ser un trabajo en equipo, entonces las dinámicas, pues es eso, trabajar en equipo y además con gente que no conocemos y que, bueno, pues que no tiene además a lo mejor nada que ver con nuestra área, ¿no? Entonces, pues para eso sirven las dinámicas. Vamos a sacar conclusiones acerca de comunicación, acerca de flexibilidad, ¿no? Pues ver si somos flexibles de cara a, pues que una persona tenga una opinión y nosotros, pues cómo nos mantenemos ante esta opinión, si, bueno, pues intentamos imponer la nuestra, si no. También la actitud que tengamos en cuanto a ser un líder del grupo o no. No estoy diciendo que tengamos que ir a la dinámica diciendo, bueno, voy a comer el mundo y no voy a dejar hablar a nadie, mis ideas. No, todo lo contrario. Hay que ser flexible y bueno, si tenemos una actitud más de líder, pues bueno, está fenomenal, pero siempre siendo flexible. Luego, pues obviamente, trabajo en equipo, resistencia al estrés, adaptabilidad. Quizás en medio de la dinámica de grupo, os cambiamos el objetivo, ver cómo os adaptáis y cómo funcionáis, ¿no? Cómo os estructuráis, la capacidad de organización. Es que todo esto se puede ver
en una dinámica. Y por poneros un ejemplo, una dinámica que hacíamos mucho en Accenture, es una dinámica con figuras de Lego. Os pedíamos que por grupos, obviamente los grupos los hacíamos nosotros, normalmente hacíamos 2 o 3 en función de la gente que hubiese en el grupo, os pedíamos que hicieseis una, pues no sé, normalmente era un parque de atracciones, por ejemplo, un parque de atracciones con figuras de Lego. A priori dices, bueno, pues, qué tontería, ¿no? Hacer un parque, estoy jugando aquí. Bueno, en parte las figuras de Lego tenían ese apoyo de que, bueno, que es algo un poco más lúdico y que vamos a quitar parte del nerviosismo que podemos llegar a tener en un principio, ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad que era súper positivo, pero por otro, es la capacidad de organización. Oye, tenemos que hacer X atracciones. A lo mejor os decíamos además, de repente, pues no podemos utilizar figuras azules. Capacidad de adaptación de cómo hacemos ahora para hacerlo sin piezas azules. Pues eso, organización. Luego ver quién hace cada cosa, si os comunicáis entre vosotros. Luego hay que defenderlo. Tenéis que defender entre nosotros, ¿no? Ante el tribunal, digamos. ¿Por qué habéis hecho tales atracciones? ¿Por qué habéis decidido que sea en esta localización y no en otra? Os vamos a hacer preguntas también que no tenéis preparadas. Y entonces, pues es una dinámica que a mí personalmente me parecía muy completa, que a priori parece un juego, pero que de verdad que se sacaba una barbaridad de información en cuanto a competencias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Francisco Ujú. Peñafiel que pregunta sobre las diferencias, porque sí que es cierto que te has centrado en lo que ya estás haciendo todos estos años, que Sí, es el acceso al primer empleo. Es decir, esos chavales, bueno, claro. chavales, perdonadme, disculparme la expresión, estos recién graduados que buscan en empresas, en muchos casos como la tuya, ese primer trabajo. Cuando ya se trata de una persona que tiene una experiencia profesional, Ujú. cuando ya no estás buscando un junior, sino que estás Claro. buscando una persona un poquito más senior o incluso un perfil de un director de transformación digital, que ahora está Ujú. muy de moda. ¿Cómo cambia el proceso de selección desde vuestra perspectiva o la propia entrevista? Al final tenemos, yo creo que los mismos 20 minutos, que igual para un puesto más senior en vez de 20 es un poquito más, pero al final le tienes que contar en poco tiempo, convencerle que eres el adecuado para el puesto. ¿Cómo cambia la estrategia? Eso es, pues sí, la verdad que cambia bastante, ¿no? Cambia lo que buscamos y cambia la manera en la que lo vamos a intentar deducir. Es decir, en un junior, en un primer empleo o en unas prácticas, se presupone que no tenéis que venir con la lección aprendida, que os vamos a formar en la empresa y bueno, pues entonces buscamos que tengáis esa capacidad de aprender, quizás, que seáis proactivos y que vayáis a por todas. En un perfil ya más experimentado, lo que nos vamos a fijar en el currículum es la experiencia. Primero, ya vamos a dejar atrás un poco todo tema que comentábamos antes de Erasmus o voluntariados o trabajos esporádicos. Ya vamos a centrarnos en lo que realmente ha podido formar a esta persona en las competencias o en la tecnología o en las tareas que va a desempeñar bueno, en Accenture en este caso, ¿no? Entonces lo que le vamos a preguntar más que nada es por la experiencia a nivel laboral que ha tenido y cómo puede toda esta experiencia que ha tenido aplicarla a Accenture. Vamos a hablar quizás mucho más del proyecto que tenemos en Accenture para proponerle a él, para ver también él qué nos cuenta acerca de qué, bueno, pues qué puede aportar o qué no puede aportar o qué conoce o qué no conoce. Entonces se va a centrar una entrevista a una persona con más experiencia, se va a centrar mucho más en el puesto en sí que en una entrevista pues, de un junior o de un becario, que lo que buscamos es que independientemente del proyecto y de la asignación, que tenga esa capacidad de aprender la tecnología o lo que vayamos a establecer, ¿no? Pero como comentas, son los mismos 20-30 minutos en los que tenemos que un poco ir con los mismos tips, ¿no? De ir tranquilo, y de bueno, sacar las fortalezas, que en este caso las fortalezas pues están más enfocadas a todos estos años de experiencia que hemos ido ganando durante nuestra carrera o nuestro viaje en el mundo laboral.
No te escucho, perdona, César, estás con el... Sí, Ahora. perdona. Quiero decir que un pequeño comentario a Francisco y bueno, a los otros que nos estáis Sí. escuchando. eh, Os vamos a poner un enlace luego en el chat para rellenar una encuesta. Cierto es que había que empezar por un sitio. Hemos empezado por este acceso al mercado laboral. Si alguno está especialmente interesado en el proceso de entrevistas para esta gente más senior, por favor, ponérnoslo en la encuesta, en el enlace que os vamos a decir, y luego organizamos una sesión más específica para gente con experiencia. Os animo de nuevo, ahora voy a seguir con la ronda de preguntas y respuestas, a hacerlas a través del chat para que las veamos todos. En cualquier caso, no a través del chat, pero sí a través de preguntas y respuestas, nos ha llegado una pregunta que es la clásica y digo, qué raro que no nos la hayan hecho, ¿de acuerdo? A ver. El sueldo, ¿de acuerdo? Cuando la clásica pregunta de ¿y cuánto? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo saco? ¿Es bueno preguntarlo? ¿No es bueno? ¿Cuándo? Vale, bueno, por ejemplo, para hacer una relación con la pregunta anterior, en gente experimentada se os va a preguntar. En gente con experiencia se os va a preguntar cuál es vuestro rango salarial para, en función de eso, hacer una oferta, ¿vale? O sea que ahí no hay ningún miedo, porque ya os digo que en gente con más experiencia, por lo menos desde Accenture, se os va a preguntar cuál es vuestro rango salarial y sobre todo, porque, bueno, también un cambio muchas veces pues lo que supone es un aumento de sueldo, ¿no? Luego, en primer empleo y en junior, bueno, y en beca, que quizás este salario está más fijado, no podemos jugar tanto, no podemos eh, jugar con la experiencia que hemos tenido y con los años de experiencia y años de conocimiento, pues está un poco más fijado. Entonces, no pasa nada por preguntarlo. Eh, a mí, salvo que vayamos de primeras antes de cualquier pregunta cuál es el salario, a mí nunca me ha molestado que me pregunten por la beca o por la ayuda económica. Entonces, oye, en la ronda de preguntas, que como os he comentado al final, vamos a hacer muchas preguntas, vamos a bombardear a preguntas, sin problema preguntarlo, oye, pues si es caso de beca, si es una beca remunerada o no, por conocerlo. En el caso de Accenture, por ejemplo, siempre son becas remuneradas e incluso varía en función de las horas que hagamos y eso es una pregunta que nos hacen un montón y que encantados de responderla porque además, eh, ya os digo que varía mucho entre las horas que hagamos a la semana, entonces está genial que lo preguntéis y ya que lo aclaremos. Entonces, bueno, pues simplemente preguntarlo, oye, eso, en la ronda de preguntas no vayamos de primeras, de cara, pues antes de cualquier cosa preguntar por el salario, porque parece que es lo único que nos interesa, pero bueno, demostrando que tenemos interés en la empresa, que tenemos motivación por entrar en la compañía y que el salario es simplemente un dato más que nos va a poder ayudar a tomar una decisión, pues oye, no hay ningún problema. Vale. Yo ahí, por ahondar un poquito en este punto, porque además también pregunta y dice, oye, es que no siempre sabemos la horquilla salarial. De lo que has dicho hay una cosa que me quedó claro, es decir, en ningún momento hablamos de sueldo, hablamos de rangos, ¿vale? Es decir, no, yo quiero 40.000, 50, porque es lo que acabo de cobrar. Dice, no. Es decir, yo me muevo entre 30 y 40, entre 20 y 30 y demás. Justo. Y lo que yo no sé es si vosotros utilizáis, porque preguntan, dice, es que, ¿qué ocurre si no sé este puesto en dónde me muevo? ¿Utilizáis referencias? De acuerdo, lo digo, a mí en la cabeza tengo la guía Hayes, Robert Walters y otros cuantos que publican periódicamente esta información, que Mm. igual se trata de darla a conocer. Mm. Bueno, nosotros tenemos nuestras propias tablas salariales en Accenture, ¿vale? Tenemos nuestras propias tablas salariales y estas tablas salariales van en función del puesto al que estamos optando, ya sea analista, consultor, también van en función del área en el que estemos, Strategy and Consulting, Technology, Interactive y demás. Y luego, pues tenemos una horquilla pues, de poder variar en función de lo que nos esté solicitando el entrevistado, ¿no? El candidato. Entonces, nosotros no vamos a preguntar, o sea, normalmente la pregunta no es cuánto quieres cobrar, sino cuánto estás cobrando actualmente y, bueno, pues el rango, o sea, el rango. Obviamente no os vamos a preguntar exactamente el sino el rango de salario en el que os estáis moviendo y quizás por cuánto os estaríais planteando un cambio.
Muchas veces nos dicen, oye, mira, es que estoy cobrando esto, pero es que incluso por menos me cambio porque lo que valoro son otro tipo de cosas, no solo el dinero, sino la movilidad internacional, el tipo de proyectos, pues, no sé, los recursos que tenéis. Pues con eso también hay que jugar, con eso también hay que ser listos. eh, y Accenture, por ejemplo, es una empresa que nos está dando mucho más que solo un salario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser inteligente, preguntarlo está bien, pero que no parezca que es nuestra única motivación, ¿no? Porque ya os digo que Accenture da muchos beneficios. Con esto no estoy diciendo que los salarios de Accenture sean bajos, ¿eh? pero, pero da muchos beneficios, mucho juego al tema formación, al tema flexibilidad y demás, que nos puede interesar. Entonces, es como comentas tú, César. Os vamos a preguntar por rangos y en función de esto y las tablas salariales propias de Accenture, que ya os digo, van en función de años de experiencia, área y ese gradito de juego que podemos hacer con lo que nos comenta el candidato. O sea que si al final hay un gap, que en línea con lo que comentan a Belén, hay un poco con lo que se puede jugar y luego Sí, ya hay un valor en el cual el candidato tendrá que decir si el resto de cosas que van en el paquete merecen la pena, la claro. diferencia o no. Claro, o sea, obviamente, si la cosa está muy avanzada, se os va a dar una oferta o una propuesta con un salario pues, exacto, pero en un primer momento estaríamos hablando de, pues eso, de un rango. Pero bueno, siempre, o sea, aunque las tablas salariales nos marquen un salario, siempre podemos jugar un poco hacia arriba o hacia abajo en función de lo que hayamos hablado con el entrevistado. Muchas gracias, Diego. Nos pregunta Jesús. Bueno, habla del inglés, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es aplicable a muchas otras cosas. Es decir, si a mí me hacen una pregunta y por lo que sea, porque me la han hecho en inglés, me han pillado fuera de juego, no me lo tenía preparado y de repente digo, he metido la pata, eh, ¿cuál es la mejor forma de rebobinar? Decir, oye, mira, perdón, espera un segundo, ¿cómo podemos recuperarnos en la entrevista ante una metedura de pata? Bueno, ante una metedura de pata en inglés, por ejemplo, que la metedura de pata haya sido que no tenemos ni idea cuando hemos dicho que sí, ahí es complicado dar marcha atrás, ¿vale? Pero oye, si nos preguntan en inglés y justo en ese momento nos hemos quedado en blanco o hemos dicho algo que cuando lo decimos, oye, a lo mejor se está sacando del contexto, lo que sea, oye, lo mejor es ser sincero, ya os he dicho, ir tranquilos y ser sincero, oye, perdona, que me he equivocado o que prefiero enfocar esta respuesta de otra manera. Y nosotros normalmente no lo vamos a tener en cuenta. Es decir, nosotros sabemos que estamos valorando a una persona que se está enfrentando a una situación anormal, ¿no? No es el pan de cada día estar en una entrevista. Sabemos que hay veces que los nervios nos pueden y, y de hecho, pues creo que es normal que esto pase. O sea, vamos, ya os lo digo, es muy normal que en alguna entrevista pues algún chico, algún candidato, pues oye, me diga, perdona, no quería decir esto, déjame enfocarlo de otra manera, o cuando os he dicho que estamos hablando de experiencias pasadas concretas, me dice, oye, pues mira, creo que la que te he contado creo que no aplica a lo que me has preguntado, ¿te puedo decir otra? Por supuesto, es decir, es vuestra entrevista y lo que os he dicho todo este tiempo, hay que intentar sacar a relucir todas las fortalezas que tengamos, todas las habilidades que tengamos. Y si vemos que algo que hemos contestado no está realmente a la altura, oye, vamos a buscar otra cosa. El entrevistador no va a tener ningún problema en que ya os he dicho, en que habléis. Hablad. Así que no hay problema en meter la pata, obviamente. Hay meteduras y meteduras, ¿no? Pero si es un desliz, si es algo que no hemos querido decir, sin problema. Luego ya, si, yo qué sé, estamos hablando con un lenguaje que no es apropiado o algo así, ahí ya sí que se nos puede ir la entrevista para abajo, porque ya está el entrevistador pues, quizás sesgado desde el primer momento, ¿no? Vale. Muchas gracias. Al final, distintos puestos de trabajo requieren distintas habilidades, tanto técnicas como con la parte soft skill. Cuando estés buscando una persona para un puesto de coordinación, de gestión, con varias personas a su cargo, ¿cuáles son las cualidades que buscáis en ese futuro gestor? Bien de proyecto, bien de equipo, bien de... Vale, pues bueno, aquí lo primero que necesitamos, obviamente, es poder valorar que sabe trabajar en equipo. Obviamente necesitamos saber que tiene resistencia al estrés y que tiene cierta flexibilidad, ¿vale? Creo que son temas
mm, que en una consultora como Accenture, en la que obviamente hay picos de mucho trabajo, son realmente importantes, y luego comunicación. A partir de esto, en cuanto tengamos estas valoraciones o estas variables controladas, nos va a dar mucho juego. Obviamente, no estamos hablando ya de currículum, ¿no? No estamos hablando de asuntos académicos, sino, bueno, pues que en la entrevista nos sepa contar o nos sepa sacar a la luz qué es lo que le está haciendo indispensable para nuestra empresa o qué es lo que nos puede aportar. Es simplemente eso. Yo creo que las más importantes en este caso serían flexibilidad, resistencia al estrés y trabajo en equipo. Obvio, es que trabajo en equipo, de verdad lo digo para todos, es que sí o sí. O sea, no podemos fallar en esa pregunta. Vamos. Vale. Muchas gracias. Nos llega una pregunta de Ignacio, que pregunta que si, oye, si hemos hecho una mala primera entrevista y no hemos conseguido el puesto, Ujú. ¿cómo lo podemos corregir y cómo podemos acceder a otras posiciones dentro de la misma empresa? Porque al final, igual para primer puesto esto no ocurre, pero cuando están buscando un rol muy específico, incluso hasta te puedes quedar entre los 3 finalistas, se lo asignan a otro, porque ahí ya es muy difícil. Y cómo eso permitir que puedas formar parte de otros procesos de selección. Vale. Voy a contar la experiencia de Accenture, ¿no? Aquí hay dos maneras distintas. Hay dos maneras de caerse del proceso, ¿no? Vamos a decirlo así. La primera opción es que la entrevista no superemos proceso. Es decir, que ya en la entrevista consideremos que es un perfil que no es apto para Accenture. En ese momento sí que es complicado que podamos remontarlo. Es decir, si vemos que no tiene las cualidades para Accenture, quizás no para ese puesto en concreto, pero para Accenture, es decir, si vemos que no es para ese puesto, sería un positive reject, que lo llamamos, ¿no? Un rechazo positivo. Es decir, para ese puesto no está cualificado, pero oye, mantenemos candidatura. Pero si es un rejected, ahí es complicado. Aquí tendríamos que esperar en Accenture por lo menos 2 años para que podamos volver a valorar la candidatura, ¿vale? Y luego, la opción que nos comentabas, la última, es decir, hemos superado proceso, nos hemos quedado entre los últimos 3 y el puesto se lo han dado a otro, eso no es que sea un posible reject, es que lo más seguro es que busquemos una posición para esta persona, porque ya está a unos niveles de proceso y de conocimientos que nos interesan muy avanzados. Entonces, lo más seguro que si no entra en esa posición, vamos, o le abramos, ha habido situaciones en que se ha abierto una posición para esta persona, o que, bueno, pues esperemos un poco, le digamos que para esa posición finalmente hemos decidido contar con otra persona, pero que, oye, que si está dispuesto a esperar un poco con nosotros, que vamos a intentar buscar una posición en la que encaje, porque ya te digo que en esas instancias de proceso ya consideramos que realmente queremos contar con él y que va a ser positivo para la empresa. O sea que ahí lo importante es pasar esas primeras fases del proceso de elección y luego ya siempre será Lo- posible. Si caes al principio, suele ser más complicado recuperarte. Sí, es decir, pero bueno, es que caer me suena incluso a positive reject. Entonces, Vale. claro, la cosa es que en la primera entrevista, en la entrevista con recursos humanos, no sea un auténtico desastre, pero no en cuanto ya me he puesto muy nervioso o no, o más en que, oye, mira, es que no estás cumpliendo con los requisitos que en tu propio perfil has puesto que tienes. Ahí no podemos hacer nada. Cuando ya no podemos continuar y de hecho tenemos que esperar unos años, ya te digo que son 2 años, hasta que consideramos que el perfil pues, ha podido reciclarse o ha podido mejorar y demás para volver a pasar proceso. De hecho, en el resto de casos que caemos del proceso, si optamos a otra posición no tendríamos que volver a hacer entrevista ni mucho menos, sino que se mantiene este proceso que hemos establecido. Vale, voy a mantener ahí un par de preguntas que tenemos pendientes. Sí. Aprovecho que esto que nos estás contando para preguntarte por los do's y los don'ts. Es decir, ¿qué tipo de cosas tener muy claro que no puedo o no debo hacer en una entrevista de trabajo? Porque luego además también siempre si te pones a buscar literatura y mirar vídeos, pues siempre dicen, oye, mira, la prueba de si el café, no el café, o sea, al final siempre hay muchos trucos bueno, igual si es la primera vez que afrontas uno de estos procesos,
tener muy claro qué es lo que debes hacer y sobre todo qué es lo que no debes hacer en estos primeros pasos. Sí, yo creo que lo más importante es saber qué no debo hacer, ¿no? Pues lo que os he comentado, no tratemos al entrevistador como un colega, vamos a tratarle con respeto, vamos a cuidar nuestro lenguaje, sobre todo eh, con cuidado de ver qué es lo que establece el grado el rango que establece el entrevistador, ¿no? Eso creo que es importante. Luego, otra cosa que no debemos hacer nunca es mostrar pasotismo, es decir, lo que debemos hacer es mostrar interés. Pero luego ya es, de verdad, ir tranquilo, no hay unas directrices de esto sí o sí hay que hacerlo o esto no, bueno, las cosas que no creo que son bastante obvias, ¿no? Lo que os decía, tratar con respeto, eh, no cuidar el lenguaje y cuidar también, pues bueno, las formas. Y con esto yo creo que ya es todo lo negativo que podemos tener en cuenta. Lo demás ya es solo o que sume o que no sume, pero no creo que haya muchas cosas que nos vayan a restar. A sumar, pues ya os digo, hablar mucho, mostrar interés, haberse preparado la entrevista. Es fundamental haberse preparado la entrevista. No tanto como comentábamos de hacerse un guión, ni mucho menos, sino estudiar la empresa, saber a qué área estamos aplicando y qué otras áreas hay. Todo este tema creo que es importante. Entonces, DUS, prepararse la empresa, conocer, tener conocimiento de dónde estamos yendo y para qué estamos yendo. Don'ts, no tener sentido común. O sea, es una entrevista de trabajo que por más que te pueda tocar un chaval como yo que dice que tiene 26 años, eh, hay que tener claro de quién está dónde, ¿no? Que yo lo más seguro es que luego la conversación, la entrevista, sea súper distendida y aún así podamos sacar en claro bastantes competencias, pero tenemos que tener claro quién es el entrevistado y quién es el entrevistador, ¿no? Claro, yo, a ver, yo ahí hay algo que tengo claro, es decir, que posiblemente tú, lo que dices tú, tienes 26 años, pero en un día de trabajo posiblemente hagas más entrevistas que yo en toda mi vida. O sea, que a nivel de experiencia, si sumas los 3 años, seguro, seguro, seguro que sale. Tenemos aquí una pregunta de Juan Magín, ¿de acuerdo? Que es mitad de camino entre, te diría que entre entrevista y la propia elaboración del currículum. ¿Qué es lo ¿Vale? que pasa cuando lo que tienes son dentro del currículum experiencia en 3, 4 empresas en los últimos años? Es decir, aquello de hasta qué punto se valora el ir saltando o una cierta estabilidad dentro del entrevistador. A ver, bueno, sí que es verdad que en estos primeros años, bueno, hablando de primeros empleos y prácticas, es muy normal que las primeras experiencias que tengamos mm, sean, pues bueno, esporádicas, ¿no? De corta duración. Y esto no va a transmitir un aspecto negativo, sino que incluso podríamos decir que nos puede dar cosas positivas, ¿no? Nos puede dar información acerca de, bueno, que es una persona que se mueve, una persona proactiva, una persona que no está conforme con estar estudiando, sino que quiere ir haciendo prácticas y quiere ir introduciéndose en el mundo laboral, o que incluso está buscando por dónde especializarse o por dónde tirar. Entonces eso creo que no es malo. Es peor ya cuando tenemos ciertos años de experiencia y estamos viendo que tenemos gente que, bueno, pues que va saltando cada 4 meses de compañía. Puede ser que, oye, que nos pase, que entramos en una, nos surge una oportunidad mejor y cambiamos, y que justo nos surge otra y cambiamos. Puede ser, puede pasar. Pero sí que es verdad que cuando vemos que la tendencia de este perfil durante ya años es no aguantar mucho en una empresa, pues sí que nos puede dar connotaciones negativas. Nos puede decir o bien que no está desempeñándolo bien, o bien que no tiene capacidad de adaptarse a los puestos. Eh, entonces ahí es más complicado. Pero ya os digo que en los primeros años creo que la balanza es más positiva si tenemos estas experiencias, porque bueno, quiere decir que el chico o chica está buscando, se está moviendo, no quiere quedarse quieto. Y obviamente, además, si son prácticas, vamos, hay nada que hablar porque es que las prácticas normalmente tienen una duración y ya está. Si luego tenemos la suerte de que nos contraten, genial, pero si no, unas prácticas son lo que son. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de David en relación a
cómo tratar en una entrevista a un señor que quiere cambiar de campo, ¿de acuerdo? Ujú, Y dice, oye, yo es que llevo toda la vida en un determinado campo y quiero ujú. pasar ahora al mundo de la consultoría. ¿Y eso cómo se valora? Es decir, ¿qué se valora en esos casos? Y aprovecho para decirte, David, justo la primera de las charlas que tuvimos, el ponente trató este tema específico. Así que si no lo has visto, te recomiendo que te conectes y lo veas porque hablaba de este tema. Desde la perspectiva del entrevistador, si yo accedo a un puesto que no tiene nada que ver igual con lo que he hecho últimamente, ¿cómo lo tengo que tratar? Vale, sí que es verdad bueno, además creo que se ve cada vez más, ¿no? Gente que se quiere reciclar, que quiere buscar nuevas oportunidades. Entonces, eso para empezar no lo vemos como algo negativo, ¿no? Además, cada vez más, como os decía, estamos valorando este tipo de competencias que nos pueden ayudar. Incluso en Accenture hay un puesto, bueno, un tipo de puesto que es el icónico, que es gente que se contrata más por lo que pueda aportar a nivel diferencial, ya sea por cualquier cosa, que por los conocimientos en sí. Entonces, no hay que tener miedo a afrontar este cambio, no hay que pensar que la entrevista va a ser distinta. Es decir, obviamente, como hemos hablado, que se os va a preguntar por este tipo, por esta experiencia, ¿no? Por estos años de experiencia y demás. Si la experiencia que hemos tenido, los trabajos que hemos tenido, em, pues son compatibles con lo que estamos ahora mismo buscando. O bien, a lo mejor no, esta experiencia no, pero bueno, nos hemos reciclado en cuanto a formación y hemos recibido una formación en algo relacionado con consultoría, por ejemplo, que antes no teníamos nada que ver, pues oye, perfecto. Normalmente se nos va a contar estos años de experiencia trabajada. Y entonces no hay que tener miedo a reciclarse, ni mucho menos. La entrevista no va a cambiar, la entrevista no va a empezar desde un punto más abajo, ni mucho menos. Es decir, yo la verdad que ahí sí que os animo. Y si nos hemos reciclado, además, pues teniendo una formación, pues ya sea una carrera, un grado superior, un grado medio y demás, pues oye, esto que tenemos ganado y esto que hemos aprendido, oye, la carrera está para algo, ¿no? Los conocimientos de la carrera también nos tienen que servir para algo y se pregunta, bueno, pues hará más hincapié en esto, en por qué queremos este cambio, cuál ha sido la razón de que ya no queramos seguir en el ámbito en el que estábamos. Eso puede ser un poquito las preguntas más diferenciales que podamos realizar, pero simplemente eso, saber, realmente saber, indagar cuál ha sido el motivo de cambio, que seguramente pues, sea una motivación por algo nuevo o lo que aplique en ese momento. Muchas gracias, Diego. Estamos ya casi en tiempo de descuento. Vamos a intentar meter Seguimos, dos, tres seguimos. preguntitas Vamos. en estos 5 minutos. Nos pregunta Miguel Ángel por el tema de las redes sociales. Yo entiendo que va más allá de LinkedIn que nos has enseñado antes. Ujú. Es cómo tengo que tratar todo el ecosistema de mis redes sociales, sobre todo igual en esos primeras fases, ¿de acuerdo? Pero igual también más adelante, es decir, que igual soy un apasionado del fútbol o de la política y eso me hace dejar escritas cosas que igual en una entrevista de trabajo pues no se ven bien. Vale, bueno, aquí esta pregunta me encanta esta pregunta, porque vamos, todo tema marca digital, huella digital, es un tema que a mí me apasiona bastante y que seguramente con lo que os cuente aquí no lo dejemos del todo resuelta porque esto genera debate siempre, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Hablábamos de la huella digital y hablábamos de la marca digital y hablábamos de LinkedIn, nada más. Pero como bien has comentado, redes sociales hay muchas y no solo redes sociales, sino todo lo que vayamos a ir compartiendo en Internet se va a quedar grabado. Es decir, Google tiene una memoria bestial y es una herramienta que, si la sabemos aprovechar, nos va a ayudar una barbaridad, pero si no somos conscientes de esto que os comentaba de la marca digital, nos puede jugar una mala pasada. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Por un lado, bueno, si tenemos redes sociales, que yo creo que ahora mismo todos tenemos, pues ver si nos van a favorecer o no. Es decir, obviamente un influencer, pues sí, mira, quiere que su Instagram esté visible, que le vean las fotos en la playa tomándose una cerveza o en el estadio de fútbol o lo que sea. Quizás una persona pues que está optando a otro tipo de trabajo, pues bueno, cree que lo mejor no es que vean su vida personal. Oye, todas las redes sociales, absolutamente todas, tienen su apartado de privacidad y oye, capamos nuestra red social y aquí no ha pasado nada. Es decir, a mí si me buscáis en Google, si buscáis Diego Sánchez Crack,
va a aparecer un perfil falso de Facebook que me hice para una prueba de una cosa del trabajo, unas noticias creo que apareció en El País y mi LinkedIn, obvio. Pero, y tengo Twitter y tengo Instagram y tengo tal, pero no quiero que aparezca. Pero es igual de válido decir, oye, yo sí que quiero que aparezca porque creo que tengo contenido de valor y creo que tengo contenido que puede aportar. Yo que sé, un Twitter en la que realmente estoy compartiendo información, estoy escribiendo temas relacionados con mi área o con el área en el que quiero entrar. Oye, eso para adelante, incluso lo podemos poner en nuestro perfil de LinkedIn o en nuestro currículum. Creo que es súper positivo que si tenemos una red social en la que la estamos realmente trabajando de una manera que nos pueda ayudar, es súper potente y es una ayuda súper buena. No es lo más normal que un recruiter se ponga en Google a buscaros, pero puede pasar perfectamente. Y como pase y ve algo que no le guste, pues ahí pues es fallo que hemos tenido, ¿no? Entonces, es lo que os decía, hay que ser conscientes de la fuerza que tiene Google, de la fuerza que tiene el mundo de Internet y de la fuerza que pueden tener de cara a que sea positivo. Es decir, podemos ganar un montón si la utilizamos bien. Muchas gracias, Diego. A ver si podemos meter un par de ellas. Nos pregunta Ana Belén, ¿cómo tratar el tema del COVID? Al final supongo que esto es algo bastante habitual, que muchas personas en los últimos meses o en el último año tengan un parón laboral, pues porque estamos como estamos. ¿Cómo tengo que tratar eso de cara a una entrevista de trabajo? Quien dice COVID, pues supongo que pasaría lo mismo al principio de esta década, cuando tuvimos la grandísima crisis y hubo gente que dice, oye, mira, yo es que llevo mucho tiempo en un sitio y ha venido esto y se ha llevado mi empresa por delante y nos hemos ido toda la calle. ¿Cómo lo trato eso en una entrevista de trabajo? Vale, o sea, como una experiencia que hayamos tenido personal, ¿no? Es decir, ya sea en el mundo laboral y demás, pero propia, ¿no? Que nos haya pasado a nosotros, que la hayamos experimentado nosotros, los entrevistados, digamos. No, a ver, yo entiendo que va muy por la línea del parón en el currículum, del parón laboral. Claro, claro, a eso me Sí, refiero. O sea, sí, sí, que el entrevistado haya tenido ahí algo relacionado con COVID, pues eso, que haya ERTE o parón o lo que sea. correcto. Eh, es que, vamos, es que lo hemos sufrido todos. O sea, yo he tenido la suerte de mantenerme en el puesto, pero he visto como muchos de mis compañeros, pues por recortes han tenido que salir, ¿no? Entonces, creo que es un tema que si ha pasado no hay por qué ocultarlo. Es decir, oye, este es el motivo. Si os preguntan, tampoco hay que llevarlo por bandera, ¿no? Pero si os preguntan por qué hemos tenido este parón o por qué tal, y no creo que haya ningún tipo de problema en comentarlo. Es algo que, por desgracia, es parte del día a día, es parte de nuestras vidas por ahora. Esperemos que no para siempre, pero por ahora sí. Y no hay por qué tratarlo como un tema tabú, ni mucho menos. Es decir, hablarlo con naturalidad. Y si ese ha sido el motivo de algún parón o de algo anómalo en el currículum, sin problema. Sí, sí, no creo que haya problema en comentarlo. Vamos. Yo hay recomendación personal, ¿de acuerdo? Hay que llenar el parón con ¿y qué es lo que has estado haciendo este tiempo? Y yo creo que igual tú desde el otro lado, si dices, oye, mira, he aprovechado para hacer idiomas, he aprovechado para reciclarme, Vamos, he aprovechado para algo, creo, pues conviertes algo en principio negativo en algo positivo, ¿no? mira, ha sido una bestialidad la cantidad o sea, cómo ha sumado la formación online en tema confinamiento y demás. Una barbaridad. Es decir, buscarlo luego si tenéis tiempo, porque es que es una barbaridad cómo ha aumentado la formación online en estos tiempos e incluso se ha fomentado con cursos gratis durante la pandemia y demás. Entonces, obviamente, yo espero que este tiempo lo hayamos podido aprovechar y sobre todo en el mundo en el que estamos, del mundo tecnológico, digital, en que además pues, hemos dado una patada hacia adelante de 10 años, que estamos súper avanzados ya, hay que formarse y obvio que eso lo tenemos en cuenta. No lo inventemos, no juguemos esa carta, pero sí, totalmente de acuerdo, César, que en ese tiempo que no hemos estado trabajando, creo que lo hemos tenido que llenar, pues ya os digo, es que ha habido además mucha ayuda para formarse de manera, sí, de manera online. Y, y bueno, creo que es, vamos, súper positivo, sí. Ahí, César, 100%, sí. Y yo te diría que ya casi la última, porque estamos sobre el reloj. Nos pregunta Cristóbal
cómo tratar el tema, porque al final no buscas solo en un sitio y siempre tienes varios procesos en abierto. ¿Cómo gestionas eso con el entrevistador? ¿Cómo te cuento? Dice, oye, mira, estupendo lo que estamos diciendo, lo que me estás contando, pero igual mañana tengo que decidir entre una puesto entre Accenture y uno de la competencia. ¿Cómo se gestiona eso en una entrevista? Bueno, se tiene que gestionar con naturalidad. Es decir, yo no lo ocultaría que estamos en otros procesos y si nos lo preguntan o si, como comentas, tenemos que tomar una decisión, no lo ocultaría, pero no dejaría que este comentario sonase a, bueno, pues mira, estoy aquí porque me habéis llamado, pero realmente a mí lo que me interesa es otra empresa. Es decir, vamos a mostrar interés en la empresa en la que estamos haciendo la entrevista, pero, oye, con naturalidad. Es que obviamente no podemos pretender que solo estéis en nuestro proceso y que solo améis Accenture y que obviamente sea vuestro sueño y deseo y solo vayáis a trabajar en Accenture. Se comprende totalmente que estéis en otros procesos y que estéis buscando en otras empresas. Así que tratarlo con naturalidad, que no parezca que lo estáis comentando como, oye, te quiero apretar las tuercas para que sea ya, pero, oye, con naturalidad totalmente y ya os digo que es que no podemos esperar que solo tengáis en la cabeza Accenture, Accenture, Accenture. En nuestro caso, en otra empresa, pues lo mismo con su nombre, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diego. Yo diría que cerramos aquí. Hemos intentado contestar la gran mayoría. Seguro que algunas se quedan en el tintero, pero sí que a las personas que estáis con nosotros, acabamos de colgar en el chat la dirección de la encuesta. Por favor, rellenar esa encuesta de satisfacción. Si quedan preguntas, enviádnoslas. Si hay temas que queréis que no se han tratado con la suficiente profundidad, seguro que Diego estará dispuesto a 100%. luego responderlo. O respondemos o hacemos otra sesión, lo que me comentéis. Yo la verdad que encantado de hacer este tipo de actividades y demás. O sea que vamos, podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Vale. Pues ya, como decía al principio, esto es una actividad conjunta entre el Colegio de Ingenieros Industriales y la Fundación Caja de Ingenieros. Y está con nosotros Miguel Morales por parte de la Caja. Miguel. Buenas noches. Diego, felicidades. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Qué Muy tal, Miguel? importante todo esto porque, mira, yo te he hecho la pregunta, bueno, te la ha hecho César, de lo del tema de lo de redes. Ya un día hablaré contigo. Es una cosa que me ha llamado siempre la atención porque es un mito. Fenomenal. Hay gente, claro, en mi época no había redes. En mi época hacíamos muchas cosas, pero no salían a las redes. Hoy en día oigo lo de, no, ten cuidado porque ¿quién nos ha bajado un pantalón? ¿Quién no ha cogido, en fin, quién no ha hecho algo de estudiante? Que le levante la mano a la que no nos ve nadie, el que no haya hecho algo. Lo que pasa es que en mi época no se grababa y ahora se graba todo. Entonces, te agradezco mucho. Ahí hay Bueno, un problema yo soy de desconocimiento. Sí, sí, pero es un tema que creo que está poco hablado y que se debería de hablar más. Total. Se debería de hablar mucho más este tema. Bueno, yo soy el director de instituciones de la Caja. La Caja, como siempre, la Caja de Ingenieros está encantada de colaborar con el mundo de la ingeniería. Estamos encantados de trabajar con los ingenieros y, en este caso, a través de la Fundación, con el Consejo General. Esta es la tercera sesión. Nos quedan 2 más y espero que esto os pueda venir bien para el futuro, ayudaros y que os acordéis de nosotros, por supuesto. Solo 2 cosas. Hemos hecho una encuesta. Por favor, os pido que la rellenéis porque es una cosa muy importante para saber esta encuesta si vamos por el sitio adecuado, si no vamos, si queremos cambiar algo. Es decir, es muy importante para poder seguir haciendo estas cosas en el futuro, ¿vale? Os pido, por favor, que contestéis a esa encuesta. Y luego otra cosa, esto se quedará en algún sitio grabado y después de quedarse grabado os mandaremos un manual, al que lo quiera, con la presentación. Al final de la presentación vienen los datos de las personas de la Caja con las que os podéis poner en contacto, porque luego muchos a través de LinkedIn contactáis conmigo, oye, que yo quiero conocer la Caja porque me han dicho, porque he visto, porque tal. Bueno, os la vamos a mandar ahí porque como se supone que estáis de toda España, para que todos vosotros tengáis el contacto en cada una de las zonas, ¿vale? Os esperamos en la próxima, que es de Fran Carreras, no os la perdáis tampoco. Y César, pues yo no tengo nada más que decir, nada más que gracias a todos por estar aquí a estas horas de la noche, que me imagino que habéis trabajado por la mañana y ahora estáis aquí en otra historia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Miguel, César, un placer. Adiós, buenas noches.